Ahí está. Buenas noches. Desde la Fundación Imagen 83 y el Centro de la Imagen de la República Dominicana, les damos las gracias por estar aquí en esta noche tan interesante en que se va a conversar, a divertir, a compartir sobre fotografía, que es un tema de por sí bastante apasionante, pero sobre todo porque contamos con, eh, tenemos el privilegio de tener dos grandiosos invitados. Tenemos al señor Nelson Garrido y tenemos a Gerardo Sabarce, quien será nuestro moderador en el encuentro de esta noche. Naturalmente es importante pues excusar en primer lugar a nuestra presidenta y director de su ausencia esta noche, quienes podrán probablemente más tarde unirse a este encuentro, pero que circunstancias le han mantenido, le han impedido estar aquí en este momento. En todo caso, sepan ustedes que este encuentro será grabado y que podrá verse en diferido pues en la plataforma de YouTube con toda la tranquilidad o incluso repetirse para el deleite posterior de aquellas personas que también nos acompañan esta noche. Quisiera, por favor, en este momento, y para no perder naturalmente más tiempo, porque sabemos que morimos de ansias por saber sobre la estética de lo feo y de la violencia, bello tema sobre todo, introducir a nuestro moderador. Tenemos al señor Gerardo Sabarce, quien es licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en promoción cultural. Se ha desarrollado como profesional independiente e investigador, promotor y asesor en el área de cultura y artes visuales. Ha sido catedrático universitario invitado en las cátedras de Historia del Arte para la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de la República. También tenemos que fungió como director de artes visuales del Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallego, durante el periodo 2003 al 2004. Ha sido organizador y ponente de eventos nacionales e internacionales destacados, como el Seminario de Arte Emergente en Mendoza, Argentina, en el año 2004. Formó parte también de la organización del primer encuentro latinoamericano de espacios culturales alternativos en Caracas en el 2006. Forma parte de la red de investigadores del Inclusive Museum. Asimismo, podemos destacar que ha participado y participa de manera regular en la publicación cultural y artística como redactor y editor en diversas publicaciones. Especialmente del 2006 al 2009 colaboró como crítico en el diario El Nacional de Venezuela. En 2007 lo tenemos como co-curador de la Galería El Anexo Arte Contemporáneo en Caracas. Hacia el 2011 coordina el programa de educación experimental de la Feria Iberoamericana de Arte. En el 2015, asesor y miembro de la Junta Directiva del Museo de Arte de Zubia y Arts Connection Foundation en Miami, Florida. Desde 2008 formó parte de la Asociación Civil Ciudad Laboratorio y actualmente desempeña como curador e investigador independiente, residiendo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Y es la persona a quien entonces confío la palabra en este cuento en este momento. Muchas gracias, Clifford, por la presentación. Eh, bueno, quizás la podemos resumir tal cual como lo señalaste, y yo creo que vale la pena comentarlo porque digamos que esta es una feliz confluencia, porque mi formación, gran parte de lo que soy como curador, pero también como ser humano y como persona, y yo creo que esto es bien importante, se lo debo en gran medida a mi pertenencia y a mi participación y a mi formación en la ONG en la ciudad de Caracas, en Venezuela, que es la organización precisamente Nelson Garrido, que así la mencionamos y ese juego de palabras, ¿no? Me sorprendió mucho esa introducción, esa biografía, principalmente porque gran parte de las actividades y de las acciones que mencionaste eh, ocurrieron o de alguna manera estuvieron implicadas en lo que fue ese espacio que ya creo que se nos presenta una gran oportunidad para conversar, ¿no? Y bueno, quiero recalcar esto. Y quiero recalcar otra cosa importante, ¿no?
porque actualmente estoy residiendo en la República Dominicana y bueno, y formo parte, digamos, de esa diáspora venezolana que ahora estamos esparcidos en muchos lugares, ¿no? Y celebro gratamente estar haciendo este webinar desde el Centro de la Imagen, porque el Centro de la Imagen ha sido un espacio de acogida muy significativo para todos nosotros, digamos, quienes estamos actuando desde las artes, desde la cultura, desde la imagen en la República Dominicana. Entonces, quiero hacer valer mi agradecimiento a Mayra Johnson y a Carlos Acero y a ti también, Clifford, porque bueno, hoy se está generando esta confluencia y yo creo que hay que hacerlo notar. Además, para mí es un gran regocijo, obviamente, estar ahora residiendo como dominicano desde el centro de la imagen, a una voz y a una persona con quien he compartido mucho y vuelvo y repito, que es un referente, digámoslo así, en Venezuela. Nelson Garrido es Premio Nacional de Artes en Venezuela. Es el primer fotógrafo, además, que recibe el Premio Nacional de las Artes, pero más allá, digamos, de todo eso, es una persona que ha sido un promotor de la sensibilidad, un promotor de la pedagogía de la imagen, un promotor de la activación crítica de la imagen, no solo desde su obra, sino también desde su quehacer, ¿no? Ya Nelson nos va a comentar un poco más sobre eso. Entonces, bueno, para mí Nelson es realmente muy emotivo, además, creo que muy significativo poder brindarte la palabra en este webinar que estamos nosotros generando, gracias también como iniciativa del Centro de la Imagen, que este año está organizando además el Fotoimagen, que es un evento internacional. Y en este contexto de fotoimagen, nosotros queremos abrir estos intercambios para conectarnos, digamos, con esas redes del Caribe que yo creo que es muy importante, ¿no? De la cual además forma parte Venezuela, pero que está Puerto Rico, que está Cuba, que están todas las Antillas Menores, Curazao también, Bonaire, Aruba, Barbados, Trinidad, y que pocas veces tenemos la oportunidad como de intercambiar, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Una de las cosas que siempre he pensado desde que estoy aquí es eh, cómo no hemos sabido aprovechar nuestras cercanías, que son geográficas, pero que al mismo tiempo son también culturales. eh, y entonces creo que es una gran oportunidad ahora para conocernos y para reconocernos. Entonces, desde el Centro de la Imagen de Santo Domingo, República Dominicana, y además en el contexto de este webinar que estamos de estos webinars, de esta serie, de estos ciclos que estamos organizando a propósito de fotoimagen, con el auspicio además del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, queremos darte la bienvenida y brindarte la voz para conversar sobre tu trabajo, sobre la estética de lo feo y la violencia, como has definido esta presentación, y sobre muchas otras cosas que estoy seguro que nos vas a compartir. Y quiero agradecer a las personas que están con nosotros, que están conectadas. Veo algunos nombres conocidos, algunos nombres queridos también. Así que, chévere. Tienes la palabra, Nelson. Bueno, primero que, quisiera agradecer esta invitación, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias al Centro de la Imagen de la República Dominicana y a la Fundación, y por supuesto a Gerardo Sabarce, a Clifford y a los que están conectados en este momento. Un poco lo que decía Gerardo, yo creo que es una cosa fundamental. Siempre en nuestros países siempre han aparecido en la medida que nos ven de afuera. O sea, o nos ven los europeos, o nos ven los norteamericanos, y yo creo que ahorita hay una dinámica en el continente que es sumamente interesante,
que es reconocernos a nosotros mismos, primero como vecinos, entender que somos vecinos y que somos una misma área cultural con mucho más cosas en común de lo que pensamos. Digo eso porque yo he estado trabajando mucho en eso. O sea, hago parte de un proyecto que se llama Sueños de la Razón, que es una revista de fotografía latinoamericana, y lo que nos hemos ido observando era que uno se conocía con los vecinos cuando lo invitaba uno a Estados Unidos, a Fotofest, una cantidad de festivales internacionales. Entonces yo iba a Estados Unidos a conocer a fotógrafos colombianos, que son vecinos nosotros aquí al lado. Pero yo creo que ahora se está creando una dinámica, yo creo que es súper interesante antes de entrar en el tema de mi obra, donde nos estamos reconociéndonos, ¿no? O sea, esta charla es el comienzo de lanzar puentes de relaciones culturales entre nosotros, sin depender de Europa o de Estados Unidos. Yo creo que eso es un fenómeno súper interesante. Un poco la idea de la charla de hoy es un poco primero aproximarnos a mi obra, o sea, que es un tema que toca mucho el tema de la violencia, sobre todo, y la estética de lo feo, que también es común en todos nuestros países. Digo yo, hay muchos más factores comunes que cosas divergentes entre nuestros países. Yo he querido abordar mi obra a través de mi experiencia personal. O sea, lo hablábamos ahorita cuando empezamos la charla, yo les traje un video, porque yo parto del hecho que a mí nadie me tiene que conocer, porque tendrían que conocer, ¿no? Esa cosa que uno cree que todo el mundo lo conoce, no. Parto del hecho de que uno es un desconocido y me encanta ser un desconocido, que comparte la fotografía desde vivencias personales. Porque yo creo que cuando uno hace fotografía o arte en general para uno, o sea, para resolver sus problemas existenciales, y uno no piensa que es para mostrar, sino es como para hacer un trabajo de introspección sobre quién es uno, por qué es uno y toda esa cantidad de cosas que lo inquietan. Yo siempre he partido que lo fundamental en mi obra es ser honesto conmigo mismo y no depender ni de que a la gente le guste, ni al mercado del arte, ni a la institucionalidad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que abrir procesos personales de investigación en nuestra propia obra, como incorporar el derecho al error, que me parece una cosa fundamental. Yo en mi obra, el error es parte de mi obra, porque tenemos una sociedad que niega el fracaso y el fracaso hace parte de nuestro proceso y no es una cosa condenable, sino son procesos de crecimiento. O sea, yo siempre digo, cuando doy las charlas o doy talleres de fotografía, yo enseño de todos los errores que he cometido. Y ya tengo más de 50 años haciendo imágenes y yo digo, por muy bruto que sea, con toda la cantidad de errores que he cometido, yo tengo algo que enseñar en base a los errores que he cometido. Y yo lo que comparto son mis errores, qué es lo que me ha hecho crecer. Entonces, primero era darles una bienvenida al derecho a equivocarse, que yo creo que es la base de la expresión artística. Creo en la fractura, creo en la herida, en meterle herida personal dentro de la propia obra, que además la obra, si no tiene un carácter curativo hacia nosotros mismos, hacia los demás, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, quisiera, somos pocos, que abriéramos un compás de conversación. A mí la palabra charla me parece que alguien habla y los demás oyen. Yo quisiera que eso ya me parece a mí horrible. Entonces, yo voy a pasar un video un poco para que vean parte de lo que yo he hecho. Es un video, todavía la organización del Sobrevivir existía, y ahí yo planteé un poco, en base a mi trabajo, lo que yo hago. Entonces, vamos a pasar ese video. No es un video de 3 horas, no se preocupen, es un video corto y en base a lo que vean en el video, hacen las preguntas que quieran, pero una conversación llana y amistosa. Entonces empezamos con el video, además grabado por una alumna mía, cosa que lo digo con mucho orgullo.
realmente tomo fotografías por necesidad, no por gusto, sino son como cosas que uno tiene adentro como que te están torturando. Los ejes fundamentales que mueven mi obra son tres: la muerte por un lado, la religión y el sexo. Y esa trilogía se mueve permanentemente. Uno lo que hace es que reactualiza temas tocados permanentemente por la humanidad. Desde el punto de vista cultural dominante donde tú vives. El primer trabajo que yo hice, que realmente no sabía por dónde iba la cosa, fue cuando yo empecé a tomar fotografías de perros muertos, que es la serie Muertos en Vía. La parte que era súper interesante era cómo los perros se iban pudriendo y la gama de colores, el degradé que se da alrededor de los perros, y empecé a ver un mundo hermosísimo y sumamente estético dentro de esos animales muertos. Cuando uno empieza a trabajar un tema, al principio hay esa especie de sobredosis que a uno le hace falta visual de lo no predecible. El problema cuando ya uno va repitiendo el mismo tema, llega un momento que uno controla como una especie de gramática visual del tema que uno está tocando. Ya cuando se controla la gramática, ya deja de tener interés. Después en el tiempo vienen nuevas angustias, nuevas preocupaciones, y empecé a pensar en la posibilidad de trabajar la parte ya religiosa de los santos, que tiene que ver con la muerte. Todos los santos son muertos. Para ser santo hay que estar muerto. Paso de la calle, paso al estudio, hacer lo que llamamos la puesta en escena. Por supuesto, arranco con una grandísima influencia de Joel Peter Witkin, el primer libro que vi me marcó tanto que yo quise copiármelo. El problema es que copiándotela, te lo copias mal, y esa manera mal de copiar es lo que es el lenguaje. Y entonces empecé a estudiar la vida de los santos y empecé a ver que en la vida de los santos había una cosa medio sadomasoquista. Cuando Santa Lucía se arranca los ojos para no caer en tentación, se lo regala al novio, entonces empiezo a hacer toda una nueva iconografía de los santos cristianos bajo esa visión sadomasoquista que me parece a mí que hay de goce. Ahí pasé un poco de años. La última obra que hice dentro de ese estilo, que es la autocrucifixión mía con 3 penes, cuando me dieron el Premio Nacional de Artes Plásticas. Inicialmente yo tuve como un gran choque con la fotografía digital porque había algo que no tenía tanto carga de realidad como la fotografía analógica y quedaba como de mentira. Generaba un lenguaje como uniformizado. Hice una serie de fotografías que es el Apocalipsis, que tiene esos colores que a mí realmente me chocaron, como una etapa que corté en seco. Dejé de trabajar con fotografía digital un tiempo y retomé la fotografía digital, pero trabajando con escáner. Empecé a meter pedazos de cadáveres, pescados, vegetales, minerales mezclados y los escaneaba directamente. Ahí yo creo que se abre un nivel de investigación bien interesante, introduce que es una visión que un ojo electrónico va leyendo la imagen y crea otra visión. Entonces hice una versión del árbol de la vida. Ahí realmente paré la investigación porque el escáner se hacía muy pequeña. Lo último que hice con escáner fue un trabajo 15 años después, un trabajo que es Adano y Evo, un escáner de 1,50 m por 2 metros, que me da unas posibilidades también extraordinarias usar el elemento digital a través del escáner. Evidentemente los tiempos determinan el trabajo de uno. Para mí es muy importante, uno no está aislado de los aconteceres que viven la sociedad donde uno está viviendo.
El tema de la violencia en mi trabajo se fue agudizando en la medida que también la violencia se fue agudizando. En Caracas Sangrante era un anuncio de esa violencia. Pero es una imagen supuestamente aislada porque surge mucho antes que trabajara posteriormente en el tema de la violencia directamente, y fue como una angustia colectiva que se expresó en esa imagen. Esa imagen se hace en el comienzo de los 90, era una alarma que estaba diciendo que lo que venía. El Barco de los Locos es el comienzo del trabajo de la violencia, pero en su primera etapa. Ya yo salgo del trabajo de Los Santos, que era una persona solamente como persona central, y ya trabajo con 15 o 20 personas. Tiene más que ver con el cuerpo social. O sea, el Barco de los Locos es como esa gran fiesta macabra que está viviendo el país, donde están todos los elementos de la sociedad. Está el jefe de cámara, está el presidente, están los bufones que son los intelectuales. El tema de la violencia ahora es como fundamental en mi trabajo. El problema a mí se me planteaba era cómo no hacer arte panfletario de denuncia, sino que fuera una obra donde estuviera el tema de la violencia, pero tratada de una manera más profunda. Era una preocupación que fue generada a raíz de los acontecimientos del 11 de abril del 2002, donde realmente el país, todo el mundo estaba contra todo el mundo. Un poco obras como La Virgen del linchamiento, era el comienzo de los primeros linchamientos en Venezuela, que ya no son noticias, que es lo dramático, pero sigue pasando. Ya en la puesta en escena del atraco de la Virgen María, primero introducir un elemento que fue como muy vital, sobre todo a nivel simbólico, que era la ausencia de leche que estaba viviendo el país. Hay un elemento nuevo que después en otra serie se va a dar, es que la puesta en escena está hecho en un pedazo real. Todo eso, por supuesto, acompañado de postales, internet, divulgaciones, pues yo creo que la cosa es sacar la fotografía fuera de los museos, que circule, porque yo creo que quitarle la potencialidad a la fotografía del hecho reproducible le quita en esencia el lenguaje subversivo del hecho fotográfico de denuncia. Y una cosa importante en las postales es esto, el anti-copyright, que ahora se llama como el copyleft, que es un anti-copyright, que cedo todos los derechos de reproducción. Y yo en mi trabajo cedo todos los derechos de reproducción. Desarrollé la serie de Pensamiento Único, que es una serie de fotografías que tienen que ver también con la violencia, con máscaras de Chávez, que es ya asumiendo una posición frontal política de no silencio, porque el terror se manifiesta en el silencio. Y yo estoy convencido que el silencio es complicidad. Hago una relectura de la familia sentada, donde el papá, la mamá y los hijos tienen la máscara de Chávez, sosteniendo la Constitución y toda gadget que ha hecho el chavismo, que es lo que yo digo que fomenta la violencia. A mí el tema de la regla es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el tema de la menstruación. El tema en sí de la vulva de la Virgen María como elemento de gruta, como elemento de la tierra, lo maternal, era importante tocarlo. De ahí que trabajo esa serie, una cosa casi ya de montaje, dentro de la vulva, elementos religiosos, el Niño Jesús, porque
es un poco esa cosa pacata hacia la vulva femenina, que es una cosa tan bella y que ha causado tanto prejuicio. La Virgen de Caracas, que es el trabajo que estoy haciendo ahorita, es un trabajo inspirado en el cuadro colonial de la Virgen de Caracas y es una Virgen de Caracas contemporánea que expresa el nivel de violencia que está viviendo el país, donde el número de muertos supera cualquier guerra en Irak o en cualquier parte del mundo. El primer esquema es así muy básico. De este boceto tú saltas. Entonces estas imágenes son como parte de eso, ¿ves? Pongan en posición, pietad, directa, pietad, metan cuerpo, viendo para acá y no se muevan, no se muevan. Parte fundamental de lo que considero yo mi obra es la ONG, la Organización Nelson Garrido, donde trato de impartir lo poco que he aprendido en mi vida a alumnos y sobre todo enseñar prácticas de libertad, que yo creo que es fundamental en este momento. El discurso político que yo manejo, si no tuviera la ONG no tendría sentido. ¿En qué sentido? Yo creo que ahora a nivel generacional, ahora le tocan a los que vienen atrás. Y yo viví eso generacionalmente con otra gente que realmente a uno lo trancaba, que querían siempre decir. Yo creo que ahorita casi el 50 o 60% de mi energía está dedicada en la transmisión de pensamiento a mis alumnos y que ellos sean los que vayan avanzando. Lo importante es el respeto a la diversidad del lenguaje. Ahora para mí el conocimiento y lo poquito que yo sé, para mí lo importante es transmitirlo, dejando que la gente se equivoque, se pare, rectifique, me quiera o me odie, también eso es bueno. Bueno, perfecto. La idea era bueno como para entrar en materia, bueno, más o menos, ese video, el tiempo pasa rápido, eso fue hace 16 años. He seguido haciendo cosas dentro de esa línea. Y entonces, a mí lo que me interesaría es que ustedes pregunten del primer golpe de las imágenes que vieron, pregunten lo que quieran, sin estar filtrando, sino pregunten algo que les interese saber. Y yo les respondo igualmente sí, sin ningún tipo de academicismo. Creo que Señora, somos pocos, podemos abrir el derecho de palabra. No, Clifford, ¿lo tiene? justamente quisiera lanzar el primer golpe, dale si el pues. moderador me lo permite. En tu proceso formativo, ¿por qué, o sea, la violencia estuvo desde el principio en el centro de tus preocupaciones ya, ¿cómo se dice? Desde el momento en que tú decides, bueno, son las artes es la forma en que me voy a expresar. Eso estuvo ahí ya, ese germen. Mira, lo que a mí me movió primero fue primero el problema religioso. Evidentemente, viendo mi obra, yo estudié en un colegio religioso, pues solamente una persona que estudia en un colegio religioso puede reaccionar de esa manera. ¿En qué sentido? Habían temas como la muerte, que me inquietaba, que uno desde niño le inquieta mucho el problema de la muerte. Uno quiere que su papá y su mamá nunca se mueran, ni sus seres queridos, y eso lo realiza uno. Y una cosa que me parece muy violenta es la formación religiosa.
donde el castigo, está el infierno. Entonces, eso es una forma de violencia. Entonces, en la primera etapa de mi trabajo está la violencia, pero la violencia ideológica, que no te permite ser feliz. Entonces, tú tienes que sufrir en esta vida porque después que te mueras, vas a llegar al cielo donde vas a estar. Bueno, entonces yo de niño me decía, eso me parece muy violento. Esa cosa contra la sexualidad, contra el erotismo, contra el cuerpo desnudo como concepto de pecado, me parece sumamente violento. Entonces, ese es el tema que yo empiezo a tomar inicialmente, es la muerte y la religiosidad en relación a la sexualidad, porque eso es castigo. Entonces tú, o sea, o sea, tú sentías una cantidad de cosas y en el colegio te hacían sentir que tú eras un pecador, que tú eras una persona mala. Eso me parece sumamente violento. Y otra vez, eso al comienzo de mi obra, pero después llega la situación política de Venezuela y antes también, y los niveles de violencia van subiendo, y entonces la violencia urbana, la violencia social, se sobrepone a la religiosa. Y después, por supuesto, evidentemente, la llegada del chavismo a Venezuela amplifica toda esa violencia que existía de antes. Tampoco es que el chavismo trajo la violencia. Eso venía germinándose y fue cultivo perfecto con toda esa broma del odio, de todas las cosas de tanta violencia. Entonces, la situación política de mi país se puso al problema de la religiosidad porque era un problema que estaba viviendo a diario, pues. Y yo creo que la violencia, no solamente la violencia política, el terrorismo de Estado, sino la violencia es la falta de abastecimiento, que si no hay comida, que te cortan la luz, que no hay gasolina, que no te alcanza la plata, la relación padres-hijos, la relación profesores. Yo creo que la violencia es como una pequeña hojilla que te va como cortando de a poquito. Entonces, y cuando uno normaliza la violencia, es cuando la violencia triunfa, que aceptamos, eso es así. Entonces, nosotros aquí de repente pueden cortar la luz y se acaba la transmisión, ¿entiende? Entonces, toda la situación política en nuestros países es sumamente violenta, aparte de la violencia política. Entonces, el tema del medio donde tú vives se sobrepone, ¿entiendes? O sea, yo no podía ponerme a hacer florecita en una situación tan tremenda del país, de mortalidad todos los fines de semana, los números de muertos, o sea, realmente es una violencia que te salpica la cara diariamente. Entonces, bueno, eso fue el tema que lo agarré porque lo digo yo como ciudadano. Y yo no digo que yo, el artista, la musa, que voy a hablar, no, yo como ciudadano sufro de esa violencia diariamente. Eso que yo le decía, o sea, los linchamientos. Aquí un momento dado había tanto linchamiento en la calle, ya que el Estado no normalizaba la violencia, que la gente empezó a ejecutar gente en la calle. Yo daba clases en la ONG, a veces se formó un zaperoco, y unas 2 o 3 veces a la semana, y los vecinos agarraban a alguien que estaba robando y lo mataban ahí, y lo calcinaban. Coño, eso no es normal, ¿entiendes? Y además no eran delincuentes, eran señoras vecinas de uno que salían con gasolina a quemar el tipo. Verga, eso es demasiado violento. Y entonces, al principio fue noticia en el periódico, porque las primeras, pero entonces pues ya el linchar hace parte de lo cotidiano. A mí lo que más me impresiona de la violencia es cuando se normaliza y pasa a ser normal. Entonces tú lo ves como eso es así como ir al mercado, linchar gente, ¿entiendes? Pues eso no puede ser. Entonces yo creo que ahí es donde yo meto el dedo en la llaga, como decir, bueno, mira, el problema de la violencia es demasiado fuerte. O sea que indirectamente siempre estuvo el tema de la violencia, pero manifestado de diferentes maneras. Pero gracias por la pregunta, Clifford. Claro, gracias por aclararnos, darnos esa introducción a tu obra. Gracias. ¿Alguna otra persona quiere preguntar? Michelle, saludos además, Michelle, grato Hola. verte. No se te Estás en oye. mute todavía. Vamos. ¿Me oyen ahora? Ahora Sí. sí, perfecto. Perdón, pero me pongo en oscuro y en silencio porque estoy en un sitio muy ruidoso, ¿no?
Qué bonita iniciativa este webinar que están haciendo. Qué bueno volverme a reencontrar con un montón de gente admirada y querida. Yo voy a tratar de elaborar una pregunta, Nelson, para ti, que tiene que ver un poco también con lo que yo estoy trabajando dentro de lo que estoy escribiendo desde el punto de vista narrativo ahora, y comienza por una noción de la violencia. O sea, hay generaciones, mi generación y quizás los que son un poco mayores y seguro los que vienen detrás de mí, somos personas que hemos interiorizado la violencia como un hecho de la vida, ¿no? O sea, al ser caraqueño, yo nací en Caracas, me crié recientemente, es muy recientemente que emigré, pero la violencia es parte de nuestra vida y uno lo percibe ya cuando sale del país y se compara con otras personas, incluso con otros latinoamericanos también. Yo no estoy diciendo que Venezuela sea la venezolana sea la única sociedad violenta. Creo que las sociedades latinoamericanas en general, por las grandes diferencias, han sido colonias en una época, ¿no? Parte de lo que yo estoy trabajando, y por eso me interesa muchísimo escuchar a Nelson, tiene que ver con cómo se asume esa belleza como bella, cómo se incorpora desde un discurso estético y cómo tienes tú que negociar contigo mismo y con las ideas preconcebidas que tienes para luego mostrar estas cosas que si bien tú las haces, o no sé si tú, el objetivo inicial puede ser sorprender, puede ser denunciar, en algún momento tienes que incorporarlo como un discurso estético. Entonces, yo me pregunto cuál es tu recorrido allí, ¿no? Desde afuera hacia adentro. No sé si tiene sentido lo que te estoy preguntando, si no, pues vuelvo a tratar de explicarme un poco. Mira, no, tiene un gran sentido. Mira, yo creo que la creación parte de una profunda duda. O sea, tú dudas, pero como ciudadano a pie, y más en la situación que nosotros hemos tenido que vivir, donde hay violencia en toda América Latina, pero las características de la violencia en Venezuela empezaron a tomar un rumbo, o sea, que pasó a ser terrorismo de Estado. O sea, eso sí es una gran diferencia cuando la violencia viene del propio Estado, que se supone que es el que tiene que regular. Yo como ciudadano a pie te voy a decir cómo empieza mi obra, que el tema de la violencia, para que tú veas cómo es una cosa introspectiva. Yo hago Caracas Sangrante antes que llegue el chavismo en el 93, porque en el 93 ya la violencia estaba evidente. Entonces a mí me invitan a participar en una exposición colectiva, ¿verdad? Que se llamaba Caracas Utópica. Entonces invitan a una cantidad de artistas para trabajar sobre Caracas Utópica. Y yo veía, verga, pero esto está muy violento. Y a mí que la gente no ve lo que está pasando, eso es una cosa que me preocupa porque yo la siento a flor de piel. Entonces, lo invitaron era Caracas con playa, Caracas con guacamaya, el Ávila, Pajarito. Y dice, verga, pero esto es una locura, pero carajo, ¿dónde viven? O sea, ¿en qué parte del mundo están viviendo? Entonces yo como reacción hago Caracas Sangrante, que es mi primera obra hecha en digital. Y además la hago no por una cosa de arte, sino como una profunda rechera de decir, verá, que estos carajos tan ciegos. Entonces, como que rompo el juego de la exposición, hago esa fotografía de Parque Central sangrando. ¿Por qué? Porque digo, oye, yo parto el hecho como ciudadano, yo no estoy hablando ya como artista. Quien calla, otorga. A mí el gran problema, pues siempre se habla que tú eres la víctima del Estado, la víctima de la sociedad, pero si nos quedamos callados, somos la mayor manifestación de, si no somos solidarios con los vecinos. O sea, entonces, hago ese primer paso y de repente veo que la situación empieza a empeorar en el país. Entonces ahora te hago una pregunta autocrítica, porque yo cuestiono mucho mi obra. O sea, yo no creo que mi obra, no, al contrario, si yo tuviera que criticar mi obra, tengo muchas fallas, hay muchas cosas que no funcionan. El problema es que yo dije, bueno, los errores hacen parte de la obra. Es que mucha gente me dice, bueno, pero perfecto, Nelson, tú hablas mal de la violencia, pero tú con tus fotos fomentas la violencia, porque es una pregunta que es cierta, y yo me la tuve que preguntar honestamente. ¿Cuál fue la solución sobre la violencia que yo respondí? Que es la que sigo creyendo. Yo no digo que sea verdad. Para mí mi obra es como una medicina homeopática, ¿verdad? Que de repente
tú en un espacio expositivo que están exponiendo guacamayas y vainas, pones Caracas sangrante, pones cosas de violencia y oye, como que la gente reacciona y agarra una dosis homeopática contra la violencia. Eso es lo que yo pienso, pero de repente no es así. Pero entonces, siempre yo parto del hecho primero sorprenderte. O sea, a mí mi obra me sorprende a mí mismo. O sea, yo no es que estoy seguro de lo que hago, yo estoy... No, para mí son muchas dudas. El problema es que yo me atrevo a expresar mis dudas y yo no tengo respuesta. Yo simplemente estoy señalando heridas. Y yo creo que en la medida de la violencia, que la herida sea una herida colectiva, es que podemos curarnos. El gran problema de nuestras sociedades es que partimos que la herida es algo individual que yo resuelvo yo mismo y si me lleva a lo demás por delante no importa y no puede ser. O sea, mientras no tengamos conciencia de una herida colectiva, el caso particular de Venezuela y de toda América Latina y del mundo, es en la medida que tomemos conciencia de una herida colectiva es que vamos a reaccionar. O sea, hay tú que estás hablando sobre la violencia, hay un video que están pasando que me encanta, que se llama el encanto de los hongos, que lo están pasando, el discreto encanto de los hongos, una cosa sobre los hongos. En ese video, para que tú veas que hasta la parte científica, yo pude entender, a nosotros nos han enseñado una cosa que me parece muy violenta, la naturaleza es competitiva, es la ley del más fuerte. El más fuerte es el que sobrevive. Y resulta que no, la naturaleza es totalmente colaborativa. Entonces, a mí me habían dicho desde chiquito, en el kinder, que un árbol crece y después si sale el hijo se va para el carrizo y el árbol no está más pendiente. Y resulta que hay una red, igual que la inteligencia artificial debajo de la tierra, que se comunica, ese árbol matriz se comunica con los árboles que surgieron de él y si le falta agua le mandan agua, le mandan más oxígeno y una cantidad de cosas. O sea, la sociedad es colaborativa. El problema es una sociedad competitiva que parte del hecho, eso, el no derecho al fracaso, el derecho a que tú tienes que ser el mejor, aunque te tengas que llevar a mucha gente por delante. Ahí es donde yo digo, prefiero la filosofía del fracaso, que eso lo plantea muy bien Pier Pasolini, el director italiano, dice el derecho al fracaso. O sea, yo me anoto al fracaso, no al éxito sobre esa cosa tan violenta que es la competencia. O sea, que la violencia es una cosa que tiene muchas facetas y muchas manifestaciones. Y a mí más me preocupa es la violencia de la relación de pareja, la violencia de padres e hijos, la violencia de profesores. Eso es una pequeña villa que te va como marcando y en sociedades donde no está resuelta problemas de orden organizativo y estructurales, se manifiesta después en la calle, en la violencia máxima, y el caso particular de Venezuela es una violencia producto de la marginalidad, no de la pobreza. Es una violencia que generada por el consumo. Yo quiero tener más, porque la felicidad se basa en consumir, no en ser colaborativo con tu vecino, de no asumir tu posición social, ¿entiendes? Entonces, bueno, que logre decir eso, yo lo digo en una conferencia, que mi foto lo logre, no creo que sea así, pero eso es mi filosofía. Bravo, Nelson. Bueno, esa es una pregunta. Gracias, Michelle. Gracias por la pregunta, Michelle. Creo que hay otra pregunta, pero bueno, yo voy a aprovechar de comentar cosas por la investigación que está haciendo Michelle, ¿no? En una ocasión, porque lo recuerdo además, ¿no? Y fue una frase que a mí me impactó mucho, también fue de Víctor Fuenmayor, revisando precisamente el trabajo de Nelson y el trabajo también de otros alumnos dentro de la ONG y precisamente en ese contexto muy cargado indudablemente de una estética de la violencia en el contexto venezolano. Y Víctor fue mayor paseando por las salas como callado en algún momento, recuerdo que compartió, o sea, que casi que exclamó: tenemos que aprender a organizar la violencia.
tenemos que comenzar a descubrir cuál es el alfabeto como para ordenarlo, ¿no? Como semiólogo, como una persona además que ha empeñado su vida al lenguaje y la violencia precisamente como esa forma además de ruptura que rompe hasta con la idea de comunicación. Y bueno, lo comparto un poco para complementar lo que hablaba Nelson y además en el contexto de mostrar el trabajo tanto de Nelson como de otros artistas como Juan Toro, por ejemplo, y porque a mí me impactó y de verdad siempre me he quedado como en relación a ese tema, como, bueno, siempre está pendiente esa tarea de cómo aprender a organizar, a construir ese alfabeto que nos permita darle sentido, Claro. ¿no? A eso que está ocurriendo. Bueno, Voy a compartir una pregunta de Vilma. Vilma, yo no sé si tú quieras abrir el micrófono, si no, yo puedo, ella lo escribió en el chat y ella dice, bueno, buenas noches, gracias por el tiempo, Nelson. A ella le gustaría saber, y ese es un tema que siempre se lo pregunta mucha gente, ¿no? ¿Cómo es el manejo del tema de la higiene al momento de trabajar con estas fotos que tienen que ver con los restos de animales? No se mostró, pero hay una fotografía también, digamos, de excrementos de Nelson, ¿no? Me cago, un manifiesto, que lo podemos compartir más adelante, ¿no? Y sobre todo, bueno, el proceso, el tema de disecar los animales, qué técnicas utilizabas para este procedimiento. mira, es un tema bien interesante. Realmente tenemos una sociedad, primero que niega el cuerpo, ¿verdad? Para empezar, niega el cuerpo. O sea, nosotros tenemos una relación, ¿verdad? De cara, ¿verdad? Si yo de repente socialmente te digo, y nos identificamos hasta nuestros familiares por la cara. Yo vengo y te digo a ti, digo, ay, qué bonitos ojos tienes. Ya, coño, qué chévere, gracias. Si yo vengo y te digo a ti, qué bonito clítoris tiene, verga, man, o sea, es un obsesivo sexual, es un acosador. El problema es que no asumimos ni nuestra propia sexualidad ni nuestro cuerpo. Eso por un lado. Por otro lado, la normativa que el cuerpo no tiene olor, ¿verdad? Una sociedad que rechaza los excrementos. O sea, y a mí el tema de los excrementos es un tema que es sumamente importante, porque, como digo yo, producto de eso es que tenemos tantas personas que tienen problemas para ir al baño. Entonces, para mí empieza eso que tú me estás preguntando, empieza cuando tú eres chiquito con nuestra propia sexualidad. Tú cuando eres chiquito, hombre o mujer, ¿verdad? Llegan los mayores y te tocan los genitales y te hacen chucu, chucu, chu, tan bonito y te tocan el pene o te tocan la vulva y te hacen así con mucho cariño y tú gozas una bola, ¡ay, qué bueno! Tú creces, te empiezas a acariciar, que es el comienzo de tu sexualidad, entonces llega la misma persona que meses antes te está haciendo chuki chuki, te pega en la mano y te dice caca. No te toques, eso es caca. De verga. Primer problema, caca es malo. O sea, nuestros excrementos son malos y eso es malo. Y yo estoy convencido que hay mucha gente que tiene problemas de ir al baño porque la caca está asimilado a lo negativo, un poco lo que hablábamos de la estética de lo feo. Entonces, yo por lo menos ahorita estoy haciendo un trabajo que se llama Actos Excrementales, que lo empecé en la pandemia. Yo empecé a hacer un trabajo que estoy haciendo, que sigo haciendo, que estuve en Corea, ¿verdad? Y en Corea me interesó mucho la grafología de los coreanos, que para nosotros es totalmente abstracto. Uno ve una cosa en chino o en japonés pues, y tiene como una gestualidad y te llama la atención. Entonces yo aplicando la técnica de la escritura automática de los surrealistas, empecé a hacer una escritura supuestamente coreana, pero que no tiene nada que ver con coreana, pero con sangre de menstruación. Tra, tra. Dije esto, y hasta un coreano llegó y vio, y dijo, ¿qué es esto? Hasta trató de leer. ¿Por qué tocó ese tema? De ahí salté en la pandemia, a ver mis excrementos. O sea, uno no ve sus excrementos. Y eso me parece una cosa que no es lógica. Nuestros excrementos son como el amanecer o el atardecer.
un excremento nunca es igual a otro y tiene una gestualidad, hace parte de nuestro cuerpo y hay muchas formas y nunca se repite. Entonces empecé a tomar fotografías de mis excrementos de diferentes formas buscando una relación grafológica de la expresión del cuerpo, como es el excremento. Entonces imagínate, estoy tocando lo que te han prohibido tocar, porque entonces es una sociedad que te prohíbe tocar una cantidad de cosas. Lo que tú dices es la higiene. Nosotros rechazamos cualquier olor fuerte porque no responde y la tendencia de la limpieza es bajar. Entonces tú usas desodorante para tapar tu olor. Tú usas vainas porque hay un rechazo hacia todo lo que es diferente. Entonces, viste, tú planteaste el problema de higiene en las fotografías mías. No, eso es como cuando yo tomo una fotografía de una vaca degollada, ¿verdad? Hay una obra que se llama el ternero de la vaca mariposa, y la gente dice, ay, pero qué cosa tan violenta, un cadáver. Oye, pero esa misma persona va al supermercado, ¿verdad? Compra un pedazo de carne metido en celofán en una bandejita blanca, pero está abstraído totalmente el hecho que detrás de ese pedazo de carne comprado en el supermercado hay una vaca que tiene que haber matado. Eso no fue hecho industrialmente. Entonces, nos hemos ido alejando, o sea, de nuestro cuerpo, de nuestra cotidianidad, y más con el mundo digital, más todavía, porque no tenemos relación, aquí estamos hablando, no tenemos relación de piel, magnética, de olores y una cantidad de cosas. Entonces, ese tema es un tema que me parece a mí fascinante, por lo menos. Los perros muertos, el proceso de putrefacción es un proceso estético hermosísimo. Entonces yo me he ido especializando en meterme en todo lo que me prohibieron, porque creo que hay un mundo estético hermoso. Cuando un perro se va pudriendo, crea con aurea, y hay una gama de colores, y es parecido, igualito que el aurea cuando uno está vivo. Si yo veo un perro muerto, asco, es un perro muerto, entonces no paso a la otra etapa de análisis de ese proceso de putrefacción que es hermoso. Entonces, por supuesto, hay cosas de seguridad que yo tomo mucho en cuenta. Por ese lado no te preocupes, porque hay manipulaciones que se hacen con bastante cuidado. Entonces, en la medida que tú te aproximes a ti y más, yo por lo menos ahorita estoy en un proceso de negación de hacer actos analógicos como una reacción a lo digital. O sea, la sociedad se está transformando y ahora con la inteligencia artificial viene o sea, un paradigma que va a cambiar completamente hacia el escepticismo en el sentido de escéptico, de no olor, no cosas, porque cada día nos estamos alejando más de eso. Entonces yo estoy convencido que hay que acercarse a esos procesos. Y para mí fue un shock. O sea, yo cuando hice los primeros perros muertos, primero decía, coño, me estoy volviendo loco, porque era así que entonces, bueno, la gente empezó a llamarme, oye, vale, vi un perro muerto en tal esquina y me acordé de ti. O sea, yo no sé si asumirlo como un piropo o vainas así, pero ya la gente que ha visto mi obra, cuando ve un perro muerto, ve otra cosa. Y yo pasé el shock de lo higiénico para poder ver el perro y ver todo ese fenómeno de putrefacción que me parece sumamente interesante. Es que si llegamos más allá, es como el hecho alquímico. Para que haya resurrección, tiene que haber pudrición. O sea, la pudrición es la primera parte de la resurrección. Y bueno, y millones de cosas que te podré decir. Dime si te parece bien la respuesta, si no, repícame y yo te especifico más algo que tú quieras saber. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me parece bien, pero me gustaría más también saber, por ejemplo, ¿tienen los diseca o cada imagen es un nuevo animal o un nuevo animal o básicamente lo que hay detrás de la foto, más bien como la parte... Mira, eso me lo consigo yo en la calle. Acuerda que en nuestros países hay el problema en las carreteras, hay muchos animales y los carros se llevan a los animales por delante. Entonces yo, por supuesto, yo no vivo, me encantaría, pero yo no vivo de vender perros muertos, santos degollados, que me encantaría, pero la gente no compra un perro muerto para ponerlo en el comedor. O sea, mi obra no es muy decorativa que se diga, entonces no es como muy comercial. Entonces yo hago trabajo comercial, yo vivo de mi oficio como fotógrafo
he trabajado para hacer calendarios turísticos de Venezuela. Entonces, por mi oficio, tenía que recorrer mucha Venezuela. Entonces, recorriendo con gente, imagínate, con gente de publicidad, que ese es otro mundo. De repente yo estaba con la agencia, mira, ¿se pueden parar un momentico? Hay un perro muerto, y dice, este cabrón es loco, ¿cómo te vas a parar? Y yo tomando la fotografía de los perros muertos, la gente pasaba por la carretera y decía, loco, estás loco. O sea, porque es un peor social, la gente niega eso. Pero yo nunca manipulé animales muertos en mi taller. Yo los conseguí en la calle y entonces hacía la composición, buscaba una buena composición y eso, pero nunca manejé putrefacción directamente. Está bien, gracias. Sí, aunque Nelson, claro, Nelson está describiendo muertos en vía, nosotros vimos esas imágenes, pero también está la serie de naturalezas muertas y podridas, que quizás hay otro tipo digamos, y el uso del escáner, que yo creo que también es como un tema bien interesante, ¿no? Mira, con el tema del escáner, yo y todavía estoy choqueado con la fotografía digital. Imagínense cómo estoy choqueado con la inteligencia artificial. O sea, como yo siempre digo, yo me quedé todavía en el fax y todavía estoy impresionado con el fax y no he superado el fax y ya ha pasado todo lo que ha pasado. Entonces, yo cuando las primeras fotografías digitales, con cámaras digitales, los colores me parecían demasiado chillones. Entonces yo empecé a tomar con un escáner normal que me la prestaba un amigo, cadáveres directamente en el escáner, y entonces no usaba cámara fotográfica, sino la resolución de la imagen la hacía con un escáner. Entonces empecé a asociar pedazos de cadáveres, pescado, vegetales, y empecé y dio un efecto casi de los claros oscuros de Rembrandt. Da una cosa casi que clásica, y me pareció fascinante. Y más la asociación de eso, de pedazos de mamífero con pescado, con una lechuga, y eso estaba un corazón escaneado, y me pareció fantástico, que fue la aproximación ya a ese proceso de putrefacción. Con la suerte que me invitan a España para hacer un proyecto, y entonces yo digo, bueno, ya que me están invitando, le digo, mire, yo empecé este trabajo, pero a mí me encantaría trabajar con un escáner más grande para poder escanear gente completa, y los tipos me responden cosas que uno no está acostumbrado en nuestros países, que nadie te financie nada. No todos lo financian uno mismo en el trabajo que uno hace. Entonces dicen, no, perfecto, mire, tenemos aquí un escáner de 1,50 m por 2 metros, imagínate, a mí se me cayó así la mandíbula de la felicidad, que me mandaron pasaje, y entonces escaneé personas completas, que es ese trabajo de Adán y Evo, con un escáner de ojo maravilloso, que es una aproximación no fotográfica a hacer imagen. Porque yo siempre digo, yo no soy fotógrafo, yo soy un hacedor de imagen. A mí lo que me interesa es generar imágenes, con cámara, con escáner, con lo que sea. Ahora estoy haciendo grabado y toda una cantidad de cosas. Pero eso te da una aproximación diferente al cuerpo, porque depende de cómo tomemos las cosas, van cambiando. Es como, imagínense lo que va a pasar sobre el concepto de realidad y de inteligencia artificial, que ya no se nutre de imágenes, sino de data. Eso va a ser un cambio inmenso. Pero son experiencias experimentales. O sea, a mí un trabajo me lleva a otro, pero yo nunca hago series, porque yo me hubiera podido quedar haciendo perros muertos y ser el fotógrafo de los perros muertos. Para mí el trabajo de investigación es que tú vas trabajando ciertas imágenes que, como digo, que primero me sorprenden a mí. Yo cuando hago esas imágenes no entiendo los códigos que están pasando. Después es que empiezo a entender los códigos cuando el tiempo pasa, y con observaciones de otra gente empiezo a armar los códigos de lectura. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar que soy el moderador. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, me gustó mucho la intervención de Michelle, y quizás me hizo pensar mucho, Nelson. Y bueno, es una pregunta que como para encontrar una respuesta, ¿no? ¿Qué tendría que ver ese tema de la violencia, además de la violencia en esa perspectiva general de muchos años, desde
digamos, desde Muertos en Vía, La nave de los locos, y bueno, con la idea de pedagogía de la imagen y la idea de, digamos, de la ONG, es decir, como, también como parte de ese proceso. Además, creo que hago esta pregunta porque yo siento que es muy importante en el contexto de República Dominicana, donde yo sé que van a ver mucho, porque va a estar colgado en la página web, en el canal de YouTube, perdón, del Centro de la Imagen, y aquí ahí se están generando muchos grupos de fotógrafos, ¿no? Entonces, esos contextos de crisis, ese tema de la violencia, cómo se canaliza desde esa idea de la pedagogía de la imagen y cómo se vincula eso con la experiencia de la ONG. Mira, por lo menos yo parte de mi obra, o sea, la docencia, yo parto de que el conocimiento es como el agua. El conocimiento tiene sentido en la medida que se transmita. O sea, es como si un río tú lo represas, se queda estancado y le sale mosquito y se pone piche y no funciona. Yo parto del hecho que el conocimiento tiene sentido en la medida que se transmite. Y partiendo que en la transmisión del pensamiento tú recreas el pensamiento y el pensamiento se replantea. Entonces yo casi, por lo menos el 50% de mi labor es de docencia, o sea, de transmitir formas de ver, o sea, no con el concepto académico y formal, sino como práctica de libertad. O sea, si yo doy clase, yo no estoy dando clases para que mis alumnos sean Nelson Garrido chiquitos y hagan perros muertos y santos degollados. El problema de la transmisión del pensamiento es herramienta para potenciar la individualidad de cada persona y su aproximación afectiva hacia lo que quiere. O sea, hay miles de caminos. Entonces, más en nuestros países que vivimos nosotros vivimos, o sea, una realidad cuerpo a cuerpo. O sea, en todos nuestros países nosotros vivimos, o sea, de repente un europeo, un norteamericano está al tiempo, o sea, hay sol, o sea, nosotros tenemos una vida sumamente violenta. Entonces, yo creo que la imagen o la fotografía es una herramienta primero de percepción de tu propia realidad y de entender en dónde estás tú. O sea, hay una cosa que yo siempre uso, una poesía de Rafael Cadena, que dice, ¿qué pasa detrás de tus ojos? Yo a mis alumnos siempre les digo, yo no quiero que ustedes hagan un taller para que a mí me guste lo que ustedes hicieron. Yo quiero un taller que tenga que ver lo que pasa detrás de sus ojos cuando están solos en su cuarto o en su vida. Que el conocimiento entre detrás de sus ojos, que tenga que ver con su emocionalidad, sus intereses, que a veces parece mentira que eso es una práctica de libertad que no te da la docencia académica, ni el kinder, ni el bachillerato, ni la universidad, donde tú eres simplemente un contenedor de información y te llenan de información, pero no te dan capacidad crítica de asociar el conocimiento en función de toda tu parte, tu emocionalidad. Y entonces ahí se supone que entonces tú vas haciendo un ejercicio de relectura de la realidad y ahí es donde se van creando nuevos lenguajes. O sea, yo creo profundamente en esa necesidad, lo que hablábamos al principio de la respuesta de Michelle. O sea, yo tengo sentido en la medida que lo que yo hago tiene que ver con el otro. O sea, y el gran problema del artista es que se establece esa vaina del ego, ¿verdad? El peor del ego ese es uno de los grandes, en toda la parte intelectual y en la sociedad en general, el ego es algo tremendo, porque tú eres todo, entonces todo el mundo tiene que estar en función de ti, no, tú tienes que estar en función del otro, y al darle al otro, tú recibes. O sea, yo con mis clases y trabajo con mucha gente muy joven, gente también de otras edades, yo recibo muchísimo. Cuando tú das, tú recibes automáticamente. Entonces es un proceso justamente de crear nuevas interrelaciones del conocimiento que sean como más horizontales y dentro de ese concepto de la naturaleza que es colaborativa. O sea, tenemos que estar en una sociedad colaborativa donde nuestros conocimientos sean para el otro y el otro te da su conocimiento.
Entonces, eso me parece a mí fundamental, crear personas críticas, crear personas que sepan dónde están, por qué están, que crean en lo que están, que crean en que sí podemos tener utopías de pensamiento. Y la fotografía y el arte es la excusa para prácticas de libertad. O sea, el arte no puede ser el fetiche que tú generas, el cuadro, la escultura o la obra. Es la parte social que genera tu obra, el sentido que tienen los demás. O sea, mi obra empieza a tener sentido en la medida que eso algo le sirve al otro, ¿entiendes? Igual, si tú produces, o sea, y no en función de la productividad. Entonces, yo como artista, no, por exponer, que me compren. Coño, no, a mí eso, o sea, yo no seré millonario, pero soy más feliz que el Carrizo, ¿sí? Porque mi obra tiene ese sentido. Como mis hijos me preguntan y dicen, papá, pero tú, ¿en qué trabajas? Yo tengo mucho trabajo. Ah, bueno, que no sea rentable es otro problema, pero es trabajo. O sea, atiendo a mis alumnos y eso me genera una felicidad que no se puede medir monetariamente, sino una necesidad espiritual. O sea, y en la medida que lo practiquemos, todos los días, oye, cambia la relación entre la gente y baja los niveles de violencia. ¿Está bien así, Gerardo? Otra pregunta. Sin duda, maestro. ¿Alguna Más pregunta? No maestro me que eras quiero tú. tomar esto, yo puedo. De hecho sí, me gustaría, si hay todavía espacio dentro de tan grandiosas palabras, hacer otra, tomarme el atrevimiento de hacer otra pregunta Claro, también, por junto con supuesto. dos comentarios. Lo primero es que me parece bastante llamativo, bastante interesante su punto de vista sobre el error dentro de su proceso creativo, pero al mismo tiempo como eso resuena con la idea de la violencia como un error social como tal, algo que no queremos ver y como pues en su obra parecerían conjugarse a la perfección, como si las cosas encajaran eh, a la perfección. Por otra parte, el aspecto catártico con el que usted concluye ahora, vamos a decirlo, como ese mal que no queremos ver, pero casi un poco de psicoanálisis y luego de visto ya, bueno, es Claro. eso lo que me molesta, ¿no? Es eso que está mal. El aspecto del estilo en el error también, que recuerda un poco las palabras de Orhan Pamuk que dice el maestro, la marca del maestro, el estilo del maestro es donde él siempre se equivoca. Ese error común de él ahí es donde está su estilo. Pero ahora la pregunta que quisiera colocarle, el video que nosotros vimos para aquellas personas pues, que se nos unieron después, tuvimos la oportunidad de ver un video, un material eh, de la obra del señor Garrido, material que fue filmado hace 17 años y que concluía de hecho con una parte muy interesante tocada bastante sutil que era sobre el asunto de las postales, que nos remite al tema de la distribución. Pero pasado ese tiempo ya estamos en la era de la imagen digital, vamos a decir, ¿no? Del consumo, vamos a decir, del consumo digital de imagen. Y yo quería saber Exactamente. cuáles eran sus reflexiones o su punto de vista ante el hecho de que hoy nos encontramos pues ante una multiplicidad tal o una comunicación tal que al final uno no sabe dónde está la imagen suya ahora mismo, solamente ella existe como tal, no sé, eh, eso sería mi pregunta. Mira para que veas, en el mundo digital surgió una cosa que a mí me encantó porque era un poco lo que yo hacía cuando el asunto impreso de las postales, que es lo que llaman ahora, no el copyright, que es o esa gente que monta fotografías con marcas de agua que tú no puedes reproducir, no puedes agarrar. Yo creo profundamente en el copyleft, que el copyleft es un anti-copyright, que es cedo todos los derechos de reproducción de mi obra. Y a mí me parece que eso es lógico. O sea, eso me parece a mí tan lógico. Yo hago imágenes para que circulen. O sea, entonces, en el mundo digital es, es la proyección de tus trabajos, pero con el derecho a que lo reproduzcan. Porque toda una cantidad de gente habla de cantidad de cosas teóricas, pero entonces de repente, no, mira, que tiene un sello de agua. Me parece el sello de agua igual, mira, yo soy por la piratería, yo no tendría ni Photoshop, ni una cantidad de vaina, y no lo tendríamos. ¿Con qué plata vamos a pagar nosotros eso? O sea, yo tengo acceso a películas de todas partes del mundo
por eso también, porque es la circulación de la información como lo hacen los hongos, ¿entiendes? Entonces, esa cosa de capitalizar. Bueno, yo por lo menos tengo un problema con que Gerardo me lo trata con Google. Coño, Google, esos son unos negociantes, esos son unos atracadores. Entonces te abren el correo, ¿verdad? Tú abres tu correíto, se está acabando la información, si no me paga, si no me dice esto, todo es una cosa mercantilista. Y yo creo que tenemos que hacer en las redes, una broma mucho más sana a nivel de circulación de imagen. Y yo creo que, como nos lo ofreció el mundo digital, la inteligencia artificial también tendremos que aprender a usarla a favor de nosotros. Porque ahora está esa discusión, que entonces ahorita la imagen, no, bueno, eso me parece una maravilla. Eso es una herramienta más. O sea, yo ahora estoy haciendo talleres de inteligencia artificial y yo lo que estoy pensando, ¿cómo hago yo para alterar la inteligencia artificial que se ponga en función de mi manera de pensar y yo no me ponga en función de la manera de pensar de la inteligencia artificial, que es de una censura horrible? Tú pones gordo en inteligencia, no, eso no se puede. Pones erotismo, eso es pornografía, no se puede. O sea, yo soy anti-inteligencia artificial porque ¿quién está detrás de la inteligencia artificial? La herramienta me gusta, pero el problema mío es ideológicamente quién está dando las normativas, o sea, de qué es bueno y qué es malo. A mí lo que me preocupa es eso, quién, y no son ya los estados. Hay un superestado que no conocemos ni sus nombres, que están manejando eso económicamente. O sea, a mí me impresiona que yo mando un correo personal a un amigo, mira, vale, de repente te voy a visitar a Nueva York, pero bueno, no tengo plata ahorita. Tranco eso, el día siguiente o a la hora empiezan a salir, mandarme oferta de venta de pasajes para Nueva York. Eso va contra la libertad de expresión, o sea, se metieron en mi correo los famosos algoritmos, entonces nos están controlando. Entonces tenemos que ver cómo nosotros hacemos para alterar, y como siempre ha pasado, lo que me pasó a mí con el Photoshop, a mí, cuando empezó, lo que pasó cuando empezó todo el mundo digital fue lo mismo. Yo empecé a trabajar con escáner. Entonces, ¿por qué? Porque la gente empezó, cuando empezó el Photoshop, a aplicar filtros. Entonces, todo el mundo usaba los mismos filtros, entonces es una especie de lenguaje uniformizado. La inteligencia artificial va a empezar donde todo el mundo va a hacer lo que le dice. Pero la labor de nosotros es cómo alterar la inteligencia artificial, ponerla en función de un libre pensamiento. Ese es el reto. O sea, revertir la herramienta que nos están poniendo para que compremos más, para que produzcamos más y para vendernos más. Pues en el fondo es una movida comercial. Es como cuando dijeron, bueno, no, ahora vamos a empezar fotografía digital por la contaminación de la plata. Mentira. Es que yo antes me compré una cámara analógica, ¿verdad? Y era para toda mi vida. Ahora tú compras una cámara que tiene una cantidad de aparaticos que no te hacen falta y caduca, tiene fecha de caducidad. Eso es violencia. O sea, yo tengo mi maquinita que quieren que la cambie y a mí me da rabia porque yo no quiero cambiar, yo quiero hacer una sola máquina. Te obligan a consumir más. Eso es violencia para mí. Eso más o menos del mundo digital. Perfecto. ¿Está bien, Clifford, o quieres otra cosa que preguntar? No, tranquilo, tranquilo. No, ha sido para mí una respuesta bastante satisfactoria y entiendo a la perfección. Pues bueno, ya tú Perfecto. estabas ahí en la parte de la distribución desde antes. O sea, ya prácticamente estabas Claro. en eso. Solamente te faltó hacer la origami en aviones de papel y lanzarla por la ventana. Pero es muy interesante como esos fenómenos, esa preocupación por la reproducción. Y es gracioso porque uno siempre pone como grandes hitos los inventos que han servido para que la información circule. Hasta que luego entonces, como tú mencionas, se le ponen trabas comerciales a esa misma circulación. Pues ya la información no es gratis, Claro. tienes que pagarme por ella. Entonces, Es que es así, ese es el truco. Es como el famoso bombillo, el primer bombillo que hizo la humanidad, todavía está prendido y nunca se ha apagado. Entonces, a ellos no les interesa hacer un bombillo que con un solo bombillo lo heredan tus hijos y compran un solo bombillo. Ellos interesa un bombillo que se echa a perder para que tú compres bombillo. A ellos les interesa una computadora que se echa a perder, a ellos les interesa una información donde ellos puedan sacar económicamente. Todo es una cosa, o sea, son unos pillos.
Violenta, Violencia, eso es violencia. totalmente. Nelson, quería hacerte una pregunta, voy a aprovechar yo. Y en tu trabajo, ¿cuál es el rol que juega la intuición? Ya hablamos del error un poco, y la intuición, ¿cómo participa? Mira, la intuición para mí es fundamental. O sea, yo creo que el inconsciente es, ahí está todas las claves. Entonces, si tú dejas que a través del inconsciente, o sea, la intuición es el resultado de que surge el inconsciente. Entonces, si tú lo dejas correr y no tratas de pensar, o sea, porque ¿qué pasa? Acuérdate que uno tiene toda una programación de cosas. En vez, si uno se deja llevar por la intuición, siempre vas a cosas que te interesen. El problema es, ¿por qué no seguimos las intuiciones? Por el miedo a equivocarnos. ¿Entiendes? Por el miedo a las normativas. Pues yo creo que tenemos una sociedad que castra la intuición. O sea, y todo se va hacia el pensamiento racional. En vez, si tú dejas que la intuición te dirija, o sea, tú vas a caminos que tú no sabes por dónde vas a llegar. O sea, es como dice el poema de Gaddafi El viaje a Ítaca. Lo importante del viaje a Ítaca no es llegar a Ítaca, lo importante es el viaje. Y la vida es ese viaje. Y el problema es que siempre socialmente lo ponen a pensar en Ítaca, como que si lo importante es llegar. No, lo importante es el viaje, tanto para la vida como para la obra. Y ahí, si tú te dejas llevar por la corriente del río, la intuición es una herramienta fundamental. O sea, en eso me parece que es así. Pero entonces, en institutos de formación no pueden dejar la intuición, porque todos tienen que llegar a Ítaca. Entonces hay un resultado, hay una nota, hay la cosa competitiva, el primero, el segundo, el tercero, el que fracasó, caen otra vez, que tiene que ver, o sea, la intuición está en contra de la productividad. Entonces, una sociedad que evalúa todo en función de productividad no puede ser una sociedad que fomente la intuición, porque la intuición implica, o sea, hay otra cosa que para mí es importante dentro de la intuición, es el derecho a la lentitud. Mi gran pregunta es, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué tanto apuros? O sea, y estudia, y de coño, y nos pasamos en un estrés con la, no, pana, el derecho a la lentitud. Para mí, una de las prácticas de libertades fundamentales es el derecho a la lentitud. Es como yo digo, tú siembras una matica, tú no jalándola, no va a crecer más rápido. Tú tienes que regarla, el solecito, eso lo tiene que uno aplicar en la vida de uno. Yo en los procesos, y más en los procesos creativos. Y como hablábamos de las cosas particulares y de la identidad, y cada persona tiene un ritmo. Tú no puedes aplicar socialmente un ritmo a todo el mundo, que es lo que pasa en la educación formal. O sea, tú pones un ejercicio y todo el mundo tiene que llegar a la misma conclusión. El que no llegue a la misma conclusión automáticamente no tiene una buena nota y no va a pasar la nota. Entonces, imagínate en ese sistema de competencia, o sea, que yo soy intuitivo. Un intuitivo está jodido en el sistema educativo porque no es productivo y porque se da derecho a la lentitud y el derecho a la lentitud no es comercial, ¿entiendes? Pues el derecho a la tranquilidad y a los procesos personales. O sea, yo siempre digo, ¿por qué tanto apuro? O sea, las máquinas, que sea más rápido. Ya la gente, o sea, a través del proceso digital, o sea, la gente tiene mucho acceso a información, pero una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Tenemos una sociedad que tiene mucha información, pero cada día tiene menos conocimiento. Porque ¿qué es el conocimiento? Es la decantación de la información, que es maravillosa que te da, pero tú tienes que decantarla. O sea, asociar y no información por información esta con esta, generar nuevas maneras de pensar. Y todo, o sea, ya la gente no está escribiendo, vieron en el video, yo todo lo boceteo, yo siempre tengo cuadernos, yo tengo cuadernos de boceto, ya la gente no está ni escribiendo, menos dibujando. Eso es atrofiante. Y es lo mismo de la violencia. Por eso uno tiene que tener reacciones analógicas.
O sea, yo creo que ahorita la gran, o sea, lo radical es ser analógico en un momento digital. O sea, yo cada día yo ahora estoy haciendo grabados con plancha, que es un tiempo, grabo, después imprimirla, es poquito a poco. Y es mi manera de reaccionar a la rapidez Entonces, información, rapidez. Contra información y rapidez es conocimiento y lentitud. Es la manera de reaccionar. Porque lo que tú decías, porque eso es violento. Yo me siento violentado por el mundo digital, honestamente. O sea, como también ustedes escogen, y yo creo que la vida es una toma de decisión. O sea, somos aquí 4, perfecto. Ustedes tomaron que agarrar una charla con Nelson Garrido. Eso es una toma de decisión. Mucha gente de repente le llamó la atención, no, pero tengo que salir corriendo, tengo que hacer tal cosa. Entonces, si tú no tomas decisiones, la vida se te va. Digo, yo tengo 72 años y yo ayer tenía 15 años y eso fue rapidito. Pero yo sigo, o sea, siendo honesto con cosas que pensaba cuando tenía 15 años. Porque ¿qué te dicen a ti cuando tú vas avanzando? No, espérate, cuando termines de graduarte, cuando te cases, tú vas a ver lo que es bueno. Siempre se están como castrando que lo que viene tú vas a terminar vendiendo tus pensamientos. No, se puede vivir de una manera radical, diferente y mantenerse al margen de una cantidad de vainas. O sea, porque siempre te dicen, no, tú vas a ver cuando te cases, no, tú vas a ver cuando te gradúes. Es que tú vas a ver lo que es bueno. Pues tú eres joven. No, sí se puede mantener posiciones poéticas en la vida. O sea, yo creo profundamente en la utopía. Qué bueno, Nelson. Ya estoy lleno de notas. Mira, Signia tiene una pregunta. Claro, por fin, qué bueno. Dime, Cinia. Dale. Ahora me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, Nelson, yo sé que tú siempre has tenido, digamos, como una inclinación hacia el activismo y hacia temas de derechos humanos. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu trabajo y cómo ha sido seguir haciendo tu trabajo, inclusive en momentos de censura y en momentos políticos complicados? Mira, gracias por la pregunta, Cinia. Y yo estoy convencido, lo que le comentaba a Michelle, que para mí es fundamental. El silencio es complicidad. Y en nuestras sociedades, o sea, yo me callo, no me toca a mí, y como que si eso después no te va a tocar a ti. Entonces, yo creo que para mí el activismo también es algo súper importante. Pero dentro del activismo hay una cantidad de cosas que yo cuestiono, que me parece que han pasado a ser como cliché. ¿En qué sentido? Les pongo así, en los talleres que yo di justamente de talleres para gente de derechos humanos, que era, las campañas antidroga han hecho que la gente consuma más droga, porque son tan bolón, entonces, que lo que te provoca es meterte droga al ver esa propaganda. Entonces, a nivel de derechos humanos, yo con la gente de Provea específicamente, yo le decía, tienen que llegar a cosas cotidianas que a la gente le llegue, porque también en la lucha de los derechos humanos se ha caído una cantidad de cliché a nivel mundial, que hay que llevarlo a lo cotidiano, que la gente no sea un discurso, o sea, ¿qué hacía yo con todos los activistas de derechos humanos? Lo hacía que tomaran dónde vivían, si tenían agua, si no tenían agua, porque no es yo sé, entonces yo a los demás les voy a enseñar que los derechos humanos, dice, ¿dónde te vulneran a ti en tu vida diaria tus derechos humanos? Entonces salía la olla, se prendía la olla, entonces decía, hablen de eso. O sea, si tú vives en un bar, en cualquier parte que no hay agua, eso es una lucha por los derechos humanos, por el derecho a tener agua. Y no asustarse, porque ahorita aquí la cosa cada día está peor. Pero yo digo, o sea, uno no puede quedarse callado, aunque
que te censuran. A mí me han censurado, y tú lo sabes, cantidad de veces. Y lo peor que la censura es una proyección de tu trabajo. Yo podría decir que mis mejores agentes publicitarios han sido las censuras que me han hecho, porque a la gente le encanta ver una vaina censurada. Entonces, a ti cuando te censuran una exposición, todo el mundo quiere ver la exposición porque la censuraron. Entonces, esas son las coyunturas que los derechos humanos tienen que aprovechar. O sea, meterse en, o sea, hacer un juego donde si te censuran, te proyecta más la idea. Y buscar nuevos mecanismos mucho más. Yo estoy en eso y sigo dando talleres de derechos humanos y parto de eso, hacer fanzine, crear relaciones con el otro, porque yo creo que los derechos humanos se han institucionalizado demasiado, se han burocratizado, ¿entiendes? Entonces se han alejado de la gente porque hay muchos clichés. Y yo creo que esa es la pelea ahorita fundamental, porque aquí en un momento todos los derechos humanos llegaron, pero ahorita como que la gente ya no le para. La gente no le para. Que yo creo que es una política de Estado, porque la gente está tan pendiente de que no le alcanza la comida, que no le alcanza, que no llegó el agua, cuando llega la luz, esa cantidad de cosas, que la gente no tiene tiempo para dedicarse a la lucha de los derechos humanos porque está sobreviviendo. Y yo creo que eso son políticas hechas, entonces meterse en eso, o sea, hablar de esas políticas malignas del Estado, que además no ejercer los derechos humanos, o sea, el no tener un salario justo, como el caso aquí de los profesores, eso es violencia. Eso hay que meterse de una u otra manera. Gracias, Silvia, por la Gracias, Nelson. Será Joaquín. Muy buena, súper interesante la pregunta de Signia, ¿no? Voy a intentar hacer como una especie de cierre, un atrevimiento. Creo que hemos tocado muchísimas cosas y una especie de cierre, digamos, un cierre de apertura que puede dar pie. Voy a rescatar tres cosas importantes que has mencionado, Nelson, ¿no? Voy a rescatar la idea del conocimiento, ¿no? Ese proceso de construcción del conocimiento como una vía de diferenciar de lo que podría ser la información o lo de pseudo concreto o, o aquello que nos inhibe o mejor dicho, aquello que nos promueve a naturalizar lo que no debe ser naturalizado, ¿no? Que quizás entonces eso sea como una definición de violencia, ¿no? De ahí sin duda un quiebre. Entonces, digamos, eso me gusta, porque siento, y voy a conectar con Michelle un poco, que es precisamente en esa idea de construcción del conocimiento, eh, bueno, con Michelle y con Víctor Mayor, eso que nos permite ordenar eso que no debe ser naturalizado, de alguna manera nos coloca en esa idea de lo crítico que yo creo que es esencial, ¿no? Lo que Alejandro Castellote nos proponía en algún momento como ese escepticismo activo, ¿no? Obviamente, desde la imagen, desde la sensibilidad, que es una forma de, bueno, que puede ser, yo creo que puede ser, o lo entiendo pensando en las imágenes, en tu trabajo, y conectando con lo que también comentaba Michelle. Bueno, es una belleza, pero es una belleza activa, ¿no? Son formas que mueven, que conmueven, y yo creo que eso es importante y significativo. Entonces, esa idea del conocimiento la rescato de todo lo que has conversado con nosotros, rescato esa idea de la lentitud, rescato la idea de los actos analógicos, eh, digamos que no se oponen al uso de lo digital en sus diversas formas, que no se oponen a la, Como herramienta. a la instrumentalización, pero creo que sí hay que, debe entrar en una, digamos, la lentitud supone muchas cosas y voy a
digamos, quizás intentar complementar esa lentitud, además que unida a la construcción del conocimiento, también nos obliga a esa curiosidad, a eso que tú definiste como exploración cuando hablaba el viaje el poema de Cavafis, ¿no? Esa exploración, ese viaje, también tiene como su proceso y yo creo que ese forma parte de esa aventura o esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Rescato que en esa lentitud citas muchas referencias de la literatura, de la poesía, de la narrativa, del teatro, de la gastronomía, eh, de la cultura popular. Es decir, también me gusta es decir, rescato esto dentro de lo que has conversado, esa idea de pedagogía de la imagen, porque entiendo que esa lentitud también va acompañada como del cultivo de esa sensibilidad que te permite ir lentamente también transitando por todos estos aspectos. Cuando lo tenemos que hacer muy rápido, entonces, bueno, apelamos a la inteligencia artificial y no hay una experiencia de eso que somos, además, que es un cuerpo completo, un cuerpo que tiene olores fuertes, un cuerpo, digamos, un cuerpo que sangra, un cuerpo con muchos olores, un cuerpo que defeca, ¿no? Y yo creo que eso es como bien interesante. Entonces, bueno, estoy como haciendo ese ejercicio de interpretar esto que hemos recorrido juntos. Y algo que mencionaste al final, y es la cotidianidad, que además me gusta ver la cotidianidad como, Es la bueno, clave. como una política cultural, es decir, vamos a repensar, vamos a retomar la cotidianidad y me gusta. Además me gusta incluso bueno, quienes tenemos las cámaras encendidas podemos ver ese espacio cotidiano, nuestros cuadros, nuestra casa que le extraño, ese fondo, Michelle. Es decir, esto forma parte de un ejercicio de esa política cultural de la cotidianidad también, que yo creo que es muy potente, que es muy poderosa, y me gustó mucho a partir de la pregunta de Signia, porque también nos permite entender la política desde otra perspectiva, incluso entender los derechos humanos desde otro umbral de construcción, ¿no? Muy próximo. Y yo creo que allí hay cosas potentes, ¿no? Y esto no es mío, pero lo uno, porque bueno, haciendo estas asociaciones, no es mío porque en una entrevista lo propuso Armando Rojas Guardia, el poeta, y precisamente mencionando el ejemplo de Reverón, que es un poco ese, ¿no? Es decir, generó toda una política cultural de la creatividad, de la construcción de un universo desde Castillete, es decir, desde un espacio cotidiano, pero con una potencia, digamos. Y en el caso de Armando Rojas Guardia, además él lo proponía como que es en digamos, en ese borde desde donde las sociedades en crisis debemos intentar construir las respuestas. Es decir, probablemente desde nuestra democracias incompletas, desde lo que somos como cuerpo social, ¿no? Además, otro tema que rescato mucho porque tú lo hablabas, es decir, en el momento en que nosotros como sociedad comencemos a reflexionar como cuerpo colectivo y desde nuestras heridas colectivas, entonces la posibilidad de esa curación, lo hablaba, de esa sanación, este, es posible y yo creo que esto es algo incluso eh, que lo estamos viviendo, digamos, muy de cerca en muchos lugares, pero es algo que se puede extrapolar hoy en día a escala global a muchos espacios, ¿no? Entonces, bueno, anoté como muchas cosas, pero me quedo con esto y me quedo con la idea de actos de libertad. A fin de cuentas, Práctica y libertad. el arte siempre es esa clave
que voy a tomar otra idea que no es mía, es de Fernando Vallejo, el escritor colombiano, pero que a mí me gusta mucho a propósito del Quijote de Miguel de Cervantes, que decía, bueno, que hay una rebeldía en el acto inaugural, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es decir, puedo acordarme, pero no quiero. Y Claro. yo creo que entonces allí se funda como, bueno, muchas de las cosas que hemos conversado, ¿no? Entonces, este pequeño ejercicio de escucha activa como un precierre, no sé si alguien quiera decir algo, Alicia, que nos está escuchando, Michelle, Clifford, de verdad que muy agradecido, Nelson, por esta charla. Para mí difícil porque además yo soy muy próximo a Nelson, entonces tengo como 2000 preguntas. Pero bueno, menos mal que vinieron Clifford y Michelle y Vilma y Signia al rescate y que está Alicia y a Irma, porque de verdad que esto lo digo con mucho cariño. A veces a un hijo le cuesta hablar del padre y bueno, Nelson creo que ha sido como una especie de guía para muchas personas, para muchos de nosotros y bueno, yo puedo hablar de la ONG como desde primera persona, entonces a veces eso cuesta, pero chévere. Bien, asumimos el reto. No sé si quieras decir algo para cerrar, Michelle o Alicia, si tienes alguna pregunta. No, yo no tengo preguntas porque lamentablemente no llegué a tiempo de ver las imágenes. Luego miré la página web de Nelson y no, solo agradecer a Nelson por sus palabras porque a pesar de no haber visto las fotografías al inicio, son muy inspiradoras. Todo lo que tú dices, tu relación con el arte y la rebeldía y la actitud ante la vida, ¿no? Y es muy refrescante escucharte. Y decirte que eh, Gerardo y Cinia no paran de hablarme de la ONG. Hemos pasado horas hablando de la ONG, riendo, recordando esos momentos y me alegra mucho poder conocerte, aunque sea de esta manera virtualmente, para ponerle una cara a quien estaba detrás de esa gran... Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a aventurar también a decir al hecho de que, pues, como en el caso de Alicia, que se unió un poco tarde, recordar que pues, este conversatorio, este amable encuentro, este bello momento, quedará un poco como la isla de Morel, como la invención de Morel en YouTube para poderla ver y rever varias veces, así pues entrar en contexto y también para aquellas personas que nosotros conocemos que no pudieron unirse en el momento podamos pues también compartir. Yo me imagino o buscaremos la manera del Centro de la Imagen en propiciar que este diálogo también continúe en otras arenas, en otras formas, de manera que podamos seguir pues este camino de comunicación Centro de la Imagen ONG o Centro de la Imagen Nelson, y así pues. Eso es, y sobre todo agradecer pues este encuentro en nombre ahora ya de la Fundación Imagen 83, del Centro de la Imagen y en nombre personal, también porque ha sido pues totalmente constructivo, aclarador y expansivo de las limitaciones. Quizás la próxima vez que encuentre un perro muerto no lo voy a ver de la misma manera, quizás no de manera estética, pero ahí vamos. Ya, yo con eso solo me conformo. Yo solo me conformo que ustedes vayan al baño y vean sus excrementos y ya yo con eso me conformo. Yo soy muy sencillo en esa cosa y vean esa poética que eso es como un amanecer y un atardecer. Miren, Bueno, yo primero agradecerles todo. Dime, no, en esa ¿alguien nota quiere? escatológica decirte que le mandé el link de una de las fotografías de excrementos a un amigo que le encanta esa temática y Ay, tienes qué, ya un fan de por vida. Que va a ir a qué Venezuela maravilla, a ¿viste? verte. Coño, qué gusto que me digas eso, ¿vale? Sinceramente. No, mire, darle las gracias, bueno, por esta conversación y siempre a la orden. Yo creo que pronto pasaré por República Dominicana y nos conoceremos personalmente. Y miren, y la clave está con lo que decía Gerardo en lo cotidiano. Parece mentira. Y lo cotidiano en contra de la rutina. O sea, la rutina, o sea,
es algo que uno tiene que tener un profundo cuidado, porque la rutina no tiene que ver con lo cotidiano. Lo cotidiano es la reinvención del hoy permanentemente, porque solamente existe el hoy, no hay ni mañana ni ayer. Y lo cotidiano es justamente esa clave. Y no esperar lo que viene ni lo que pasó, sino lo que está pasando. Conseguir esas claves son una clave fundamental para esa práctica de libertad que me parece a mí fundamental. Para mí la fotografía es una excusa para hablar de libertad. Y muchísimas gracias por haberse dado este tiempo con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Nelson. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nelson va a estar en República Dominicana muy pronto. Estamos trabajando para hacer eso realidad y bueno, estoy seguro que vamos a hacer cosas en muchos lugares, incluyendo el Centro de la Imagen, que es tu casa en República Dominicana, Muchísimas Nelson. gracias. Sin duda alguna. En nombre de Mayra Johnson y de Carlos Acero, que de verdad ellos manifestaron mucha pena por no estar presentes, queremos agradecer tu participación en este webinar. Muchísimas gracias. Chévere, pues. Chao. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias. Gracias a Y todos. gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Mira, perfecto.